Maribel, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues vamos a aprender a comer, y sobre todo a transmitírselo a los niños, ¿no? Yo creo que el primer año de vida es el más importante y mamás, si padecen a los 9 años sus hijos, 6 años de mi hijo no quiere comer, bueno, les tengo una noticia, no puedes hacer mucho ya porque la formación de hábitos y de paladar se formó en el primer año de vida. Entonces, imagínate, si ustedes están padeciendo de esto, bueno, vamos a dar algunos tips para revertir de alguna manera esto, pero si tienen bebés, es el momento de actuar para poder hacer este cambio de hábitos. Sí, claro, no se vale nada de que, ay, mamá, no me gustan las verduras, ¿no? Y yo nada más como pura carnita y pollito, ¿no? Claro, pero eso lo provocamos en las papillas. Entonces, en las papillas yo les recomiendo que metan todo lo verde que puedan y el color se tiene que acostumbrar a la vista el bebé para que en la vida adulta o, por ejemplo, en la primaria, no te esté diciendo, mamá, eso no, porque es verde, ¿no? Porque los colores es algo que llaman mucho a los niños y el verde es como sinónimo de insípido, ¿no? Porque lo relacionamos a las verduras. Por eso el tipo de verduras que más quieren los niños son la zanahoria, como que los de otro color. La papa. Que no sea verde, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ¿cómo podemos lograr que los niños ya más grandes, no los adultos, los niños ya más grandes puedan revertir esta preferencia por las verduras? Mira, yo lo que les recomiendo es no piensen en verdura como una guarnición de ensalada. Eso es aburrido para los niños. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, en sopas? ¿Por qué no en una guarnición, por ejemplo, fría o caliente? Por ejemplo, unos nopales, unas calabacitas guisadas. Evidentemente no le agregues extras que dañan a la salud, como por ejemplo una crema o un queso. O sea, dáselas tal cual existen en la naturaleza y ponle, si quieres, un poco de sal, nada más. Entonces, también, por ejemplo, en jugos verdes. Recuerden que la regla de jugos verdes es una fruta por todas las frutas verdes que quieran. Entonces, por decir, le puedes poner pepino, hierbabuena, clorofila, agua de coco, que sabe delicioso y que da un sabor delicioso y súper, no sé, como muy hidratante. Y la otra le puedes poner una manzana. Te vas a ver ese jugo a manzana, te vas a ver ese jugo a cítrico. Ahora, fíjate lo importante, Pili, de traerles este tema y de crear conciencia, de empezar a educar el paladar de los pequeñitos y de poner límites de no quiero comer. No, pues tienes que comer y esto es lo que hay, ¿no? Fíjate, yo te traje medio kilo de grasa. Esta es la forma en cómo es la grasa. Sí. Pequeñas bolas de grasa. De hecho, así se ve la celulitis. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿No? Se ve como hoyos. Sí. Ahora, esta formación de grasa va a ser en sus primeros años de vida. Durante los primeros años de vida, estamos hablando de unos 6, de unos, por ejemplo, durante la primaria, ellos van a formar estas células de grasa. Y en la vida adulta ya no va a haber formación de células de grasa. Entonces, ¿qué pasa en la niñez? Que entre más células de grasa tú formaste, vamos a suponer que formaste 1000 bolas de estas en su cuerpo. Y en la vida adulta, ¿cuándo sería cuando se dejan de formar estas células de grasa? En la pubertad. En el caso de la mujer, en la menstruación, y en el caso de los hombres, la pubertad. Okay. Y en la vida adulta, estas pelotitas de grasa se van a hacer grandes o se van a hacer chiquitas, como si fuera de un balón, por ejemplo, de tenis, ¿sí? De una pelota de tenis a una pelota de pilates. Entonces, ¿qué pasa si tú le formaste solo 10 células de grasa en la niñez? Pues aunque se hagan grandes, no va a formar notarse tanto un cuerpo de este tamaño. Pero si tú le formaste 1000, va a formar un cuerpo de un tamaño gigante. Y entonces lo que tú estás provocando como mamá es una obesidad tanto infantil como para su vida adulta. Entonces ve la importancia de formar buenos hábitos para no formar células de grasa en exceso, ¿no? Claro, y aunque tengas buenos hábitos, ¿las células de grasa van a crecer? Sí, van a crecer. Ahora, ¿qué pasa cuando subimos y bajamos de peso? Se inflan y se ponchan nuevamente, ¿no? Ahora, ¿para qué hay que fomentar buenos hábitos de alimentación? Para no tener grasa en los pequeños, pero también para formar músculo. Tú sí, aquí tengo esto. Medio kilo de músculo, que eso, fíjate la importancia de tener músculo. Sí. Cada kilo que tenemos de músculo, aceleramos el metabolismo 400 calorías al día. O sea, ese medio kilo está haciendo, si tú se lo formas a tu hijo, que
aceleres el metabolismo 200 calorías. Entonces, es el mejor momento de formar músculo porque ¿qué crees que es el que vas a tener para toda la vida? Claro. ¿No? Y además eso es igual a salud, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa con esto del músculo? Si nosotros formamos músculo y hacemos que no formen nuestros hijos tantas células de grasa, esa es la mejor herencia que tú le puedes poner. Entonces, estamos de acuerdo que los límites son importantes. Nada de que me voy sin cenar. Si no cenan los pequeñitos, empiezas a formar el hábito de no la cena, se van a autoconsumir su músculo y entonces van a engordar más fácilmente, van a ser más flácidos o en la vida adulta van a estar padeciendo pues, de no tener los músculos marcados, ¿no? Qué importante es alimentarte correctamente y hacerlo desde la niñez, Maribel. A veces no estamos conscientes de esta situación, pero bueno, va desde mantenernos saludables hasta, como dices, no estar en riesgo de engordar fácilmente, manteniendo una masa muscular adecuada. Totalmente. Entonces, en resumen, acuérdense de tener variedad en casa de verduras, de frutas, no hacer una dieta monótona y, por favor, mamás, aprendan a cocinar cosas variadas. A veces no es que no le guste la verdura, no le gusta la forma en cómo preparas tu sopa de verduras. Así que cambiemos un poquitito y aprendamos a comer. Claro, y no es de que, como la tarea, ¿no? No Claro, es de que si siempre quieres hacer la tarea, es tienes que hacer la tarea, tienes que comer. Estamos educando y somos guías en esta etapa de la vida de nuestros hijos. Gracias, Maribel. Gracias a ti. Un placer estar aquí contigo.